Bueno, esta asignatura que se llama tesis 1 implica entonces que hay una tesis 2 y cuando ustedes plantearían su trabajo final. ¿Verdad? Cuando yo conocí a la pastora Neri, ella nos decía que en esta iglesia para graduarse de pastor había que presentar una tesis. Y normalmente por eso nosotros inicialmente habíamos colocado solamente una materia de tesis, o sea, la del final. Pero bueno, dadas las preguntas que le venían haciendo a Noelia, planteamos la necesidad de tesis 1 y en verdad es importante porque lo ideal es que ustedes vayan haciendo este trabajo en paralelo con las diferentes asignaturas y que cuando lleguemos a tesis 2 pues esté bastante adelantado. Yo quise, inicialmente no quería traer láminas para mostrar otro tipo de, vamos a decir, de orientación del aprendizaje, porque de alguna manera también quiero hoy hacerles notar algunas cosas en esta modalidad que llamamos multimodalidad del aprendizaje, pero al final como profesor tradicional pues caí con mi presentación. Entonces, la primera lámina que traigo diferencia lo que es tesis de lo que es proyecto y mi propuesta para esta asignatura. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos una definición que dice que tesis es un trabajo cuyo propósito es explorar un tema bajo un nuevo enfoque o demostrar una proposición con la finalidad de llegar a conclusiones válidas. Entonces, por ejemplo, yo me puedo plantear que la educación cristiana, la forma como se evalúa, pues no es la adecuada y entonces planteo hacer una tesis sobre una evaluación para una educación cristiana del siglo XXI. Entonces, el tema de evaluación no es un tema nuevo, pero yo lo voy a plantear desde un nuevo enfoque asumido para la educación cristiana y por supuesto voy a llegar a algunas conclusiones que son válidas para el contexto en el cual lo planteé. También se puede considerar tesis un informe que aborda un problema científico, que plantea lo que se sabe de ese tema, cómo puede resolverse y proponer avances. Fíjense que las tesis siempre parten de lo que hay, ¿verdad? Entonces la idea es proponer algo nuevo. De hecho, en el ámbito académico se habla que solo hay tesis a nivel doctoral, donde se piensa que por vamos a decir, el nivel de estudio, el participante está en la posibilidad de plantear conocimientos nuevos. Pero a nivel de posgrado, en maestría, en especialización y a nivel de pregrado se habla de trabajo de grado, que no es tesis, ¿verdad? No obstante, todo en el ámbito académico lo llamamos tesis. Y esa tesis, por lo generalmente, implica un proyecto previo, que el proyecto es un plan, ¿verdad? Un plan de lo que voy a hacer. Entonces la tesis se presenta como en dos etapas. El momento que yo presento el proyecto y lo apruebo y el momento en que presento la tesis ya terminada y en realidad esa tesis tal cual como dice una de las definiciones es un informe. Ahora, yo aquí les planteo un proyecto como una propuesta de acción que consiste en un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas en la búsqueda de una solución a un problema o necesidad humana, utilizando pues un conjunto de recursos disponibles. En la figurita que está bajo la lámina, entonces dice que un proyecto es un plan de trabajo o puede ser un documento en el que se planifica. Realmente el concepto de proyecto que yo traigo para el día de hoy es más amplio, porque de alguna manera también implica el informe final, pero un proyecto como no solamente como un plan, sino como una actividad que de alguna manera lo dice en la primera definición, una propuesta de acción, o sea que no se queda en el papel, sino de un accionar. En los últimos tiempos, y eso no es algo nuevo, pero vamos a decir que se volvió a rescatar a raíz de la pandemia. Se habla de aprendizaje por proyecto, de aprendizaje por problemas, aprendizaje por retos, y todo tiene que ver más o menos con lo mismo, que el estudiante se plantea una situación y busca cómo resolverla. Entonces, si se llama aprendizaje por reto, pues no, la situación es el reto. Si se llama aprendizaje por problema, la situación que es el problema. Y si se llama aprendizaje por proyecto,
el proyecto es lo que vamos a tratar de hacer para resolver una situación. Eso es un poco lo que yo planteo para esta asignatura y para la iglesia, porque de alguna manera ustedes, todo lo que hacemos en la iglesia, desde cualquier ministerio, es un proyecto. Si nos ponemos como ejemplo la actividad que ustedes, en la cual participaron ayer, algunos de ustedes planificaron antes de irse para allá y llevaron, incluso se veía pues que el pastor cargaba un papel, lo que quiere decir que fue un proyecto. Ahora, eso fue un proyecto a corto plazo, a lo mejor no escribimos cuál era el objetivo ni cuáles eran las actividades que se iban a cumplir, pero el proyecto prácticamente se ejecuta, se planifica, lo que yo llamo se planifica en la mente. Ustedes hablaron, vamos a hacer esto, y llegaron allá y ejecutaron, ¿verdad? Es un proyecto a corto plazo. Por ejemplo, el culto de este domingo, que lo está, vamos a decir, dirigiendo un grupo, ellos seguramente planearon, seguramente no, es seguro que planearon, y el domingo pues van a ejecutar. Y saliendo del culto tal vez van a evaluar y van a decir, oye, nos quedó muy bien, pero mira, pasó esto, ¿verdad? Eso lo hemos vivido todo, y de hecho en el último culto de la Edad Dorada, después Noel y yo en la casa, uy, a mí se me olvidó esto, yo no dije esto, no hice esto. Y en este caso, digamos que la planificación queda por escrito de alguna manera, y que es como decir el programa. Obviamente no hay un informe, pero el informe le queda a uno en la mente cuando uno evalúa. Entonces, para ustedes la palabra proyecto no es nueva. ¿Qué es lo que yo considero que es nuevo? Que aquí no es un proyecto a corto plazo, sino es el proyecto al cual ustedes van a dedicar su vida pastoral. Todos los pastores de alguna manera tienen que saber predicar, saber educar, enseñar, ¿verdad? Orientar, asesorar, relacionarse con el público, conocer algo de la finanza. Pero, no obstante, cada uno de ustedes y cada pastor en las diferentes iglesias evangélicas mundiales y de otras denominaciones, tienen una, vamos a decir, su don particular. Y en este caso, para esta iglesia, que se propone que cada uno de ustedes, para graduarse de pastor, tiene que tener una tesis, esa tesis no es para graduarse, esta tesis es para que a lo largo de su vida pastoral ustedes se dediquen a ese proyecto. Por eso es importante, y así lo vi yo cuando se decidió dar tesis una, porque no es cualquier tema, es un tema que a usted le apasione, con el cual usted se quiere dedicar el resto de su vida. Por supuesto, usted va a hacer una primera parte para presentar cuando terminemos esta especialización, pero usted a lo largo de su vida pastoral va a seguir trabajando en eso. Y si no es pastor, de todas maneras va a seguir trabajando en eso, porque es un tema que le apasiona. Con lo dicho, bueno, ustedes ya deben ir, y ya yo sé porque han hablado con Noel y ella me ha transmitido las preocupaciones, más o menos lo que cada uno está pensando, ¿verdad? Pero no hay nada que diga que no se puedan cambiar a partir del día de hoy. Lo que sí no deberían es volverse a cambiar después de esto, porque entonces, claro, se pierde parte del trabajo. Proyectos hay muchos tipos. Si ustedes buscan en internet van a conseguir una cantidad de clasificaciones. No obstante, yo traje nada más 4 tipos, ¿verdad? Y un poco es para justamente diferenciar que uno de los tipos es el proyecto de investigación, y que lo que yo estoy planteando aquí realmente no es un proyecto de investigación, aunque se llame tesis, ¿verdad? No quiere decir que si alguno lo quiere hacer, lo puede hacer. Yo estoy planteando aquí que ustedes van a hacer un proyecto que puede ser productivo, ¿verdad? Que implica un bien, un servicio, un producto, porque no puede un pastor dedicarse a tratar de hacer un proyecto que, por decir, produzca trabajo para un grupo de personas y que eso realmente sea productivo. Pero también puede ser un proyecto educativo, que los pastores que están en la educación cristiana pueden hacer un proyecto educativo. De hecho, ustedes están aplicando en este momento un proyecto educativo. Y puede ser un proyecto social. Por ejemplo, como iglesia,
ustedes siempre están preocupadas de las necesidades de la sociedad y una de las necesidades de la sociedad es, digamos, ese desarrollo espiritual. Entonces, cuando nos preocupamos de resolver un problema que afecta a la sociedad, a un grupo de la sociedad, a un grupo de la iglesia, de alguna manera es un proyecto social. Ustedes le pueden dar otra denominación, en realidad eso no es importante para lo que queremos plantear, pero yo sí quise traer una clasificación por lo menos mínima. Todo proyecto del tipo que sea y cortico como pudiera ser lo que señalaba yo hoy con la actividad que se realizó ayer en la mañana o un poco más a largo plazo como esto que estoy planteando, que sea el proyecto para su vida pastoral, implica un proceso o unas etapas. Entonces, también si buscamos en internet vamos a conseguir diferentes etapas. Algunos lo dividen en 3, en otros en 4, como la que yo traje, otros lo dividen en 5 o 6. En todo caso, un proyecto generalmente implica un diagnóstico, que es el por qué. Si yo tengo que, vamos a decir, dedicar parte de mi vida, o por lo menos este año, a pensar una actividad que se llama proyecto para graduarme en la especialización pastoral, entonces, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Cuál es el problema que yo siento que más me atrae dentro de la vida como cristiano, dentro de mi vida como posible pastorado? Entonces, ese es el diagnóstico, ¿verdad? El por qué es necesario hacer un proyecto, cuál es el problema. Y es el determinar cuál es el problema va a darle la fundamentación al proyecto. En el ámbito de las empresas y en el ámbito, vamos a llamarlo, económico, en las empresas y las personas en particular elaboran proyectos que presentan para ser financiados. Entonces, eso requiere demostrarle a quien va a financiar que este problema realmente es importante resolver y es fundamental, tiene una fundamentación. Entonces, eso es lo que implica el diagnóstico. Ese diagnóstico de alguna manera ustedes lo han venido haciendo. Cuando de aquí a un rato yo les pregunte cuál es el tema que ustedes están pensando, es porque de alguna manera ustedes han hecho ese diagnóstico ya, pero lo pueden mejorar, lo pueden ampliar, pueden conversar con la gente, pueden hacer una encuesta, pueden, vamos a decir, comprobar lo que ustedes están pensando. Obviamente con base al diagnóstico entonces vamos a planificar, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los objetivos y las actividades que representa? Ahí está invertido, ¿verdad? Porque primero deberían ser los objetivos y luego las actividades. En todo caso, planificar implica escribir, aunque, como les decía hoy, de repente yo puedo tener en la mente muchas ideas y pasar a la ejecución directamente, pero es en proyectos cortos. ¿Verdad? Por ejemplo, yo ayer hablé con Noelia de lo que íbamos a hacer cuando saliéramos hoy de aquí. Ese era el plan, pero ese plan quedó en nuestras mentes. Fue solamente orar. Ahora cuando lo hagamos, entonces ya lo ejecutamos y después decimos se nos olvidó tal cosa. Esa es la evaluación. Entonces, ¿qué se pretende que ustedes logren en esta materia, esta asignatura? Que hagan su planificación. ¿Por qué? Porque el resto de las asignaturas ustedes van a ir ejecutando dentro de lo que puedan ese plan, ¿verdad? Porque entonces viene la ejecución, que es la puesta en marcha de esa planificación. Evidentemente, cuando ponemos en marcha un proyecto, bueno, se van a dar cuenta y lo pudieron ver los que planificaron para la actividad, como les decía, del día de ayer, que pudieron cumplir, que no pudieron cumplir, que faltó, que hubo que cambiar, y eso es normal. Las planificaciones son flexibles, pero son una guía para poder ir a la ejecución. No es conveniente uno ir a la ejecución sin haber planificado. Y de hecho, en la vida cotidiana nos pasa mucho. A veces Noel y yo cuando venimos a la iglesia los domingos, entonces no nos hemos puesto de acuerdo qué vamos a hacer y después cuando llegamos a la casa decimos, viste, se nos olvidó tal cosa. ¿Por qué? Porque faltó la planificación. Finalmente, la última etapa, pues después que se ha ejecutado el proyecto, entonces viene la evaluación. Si se cumplieron los objetivos o se lograron, si se cumplieron los plazos, si se realizaron las actividades previstas o hubo que incorporar alguna o se descartaron alguna y si la participación que estaba prevista se cumplió.
Esto realmente es un proceso recursivo porque uno está ejecutando y a lo mejor tiene que hacer diagnóstico. Está planificando y a lo mejor ya está ejecutando, que es un poco lo que yo les planteo. Si esto que ustedes van a hacer es un proyecto de parte de su vida, entonces ustedes pueden ir planificando y a la vez ejecutando. Depende pues del tema. Esta lámina y la que viene, las encontré en internet, me parecieron interesantes y de alguna manera nos dan idea de lo que implica lo que es la planificación, ¿verdad? Entonces fíjense que esta lámina dice transformar una idea en proyecto. Todos ustedes y todos nosotros en diferentes aspectos de nuestra vida tenemos ideas. Entonces, ¿cómo transformarla en proyecto? Lo primero entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ese que vamos a hacer tiene un nombre. Si se acuerdan de la clasificación de tipos de proyectos, los proyectos productivos, hablaba yo de un producto, un bien o un servicio. Entonces, ¿cómo se llama ese servicio? ¿Cómo se llama ese producto? Incluso si es un proyecto de investigación, ¿cómo se llama el tema sobre el cual voy a investigar? Una segunda etapa implica el por qué, que se llama fundamentación, y que implica, muchas veces cuando hablamos de fundamentación, sobre todo en el ámbito académico, estamos imaginando teoría. Yo no pretendo aquí que ustedes escriban teoría. La fundamentación es que, ¿por qué se debe hacer este trabajo? ¿Por qué se debe hacer este proyecto? Y esa fundamentación se encuentra en el diagnóstico, ¿verdad? Que demuestra, por ejemplo, el diagnóstico que hace falta, por decir, un asesoramiento para los nuevos creyentes y de esa forma se va a solucionar una problemática que es que la gente asiste, se bautiza y todo y luego deserta. Entonces eso es la fundamentación, lo que es por qué se justifica, en algunas partes se podría llamar justificación, pero fíjense que este es un autor y van a ver que hay otro por ahí y todos hablan de fundamentación. Obviamente que cuando yo tengo claro cuál es el problema que quiero resolver y cuál es el proyecto que voy a hacer para resolverlo, me doy cuenta que son dos cosas diferentes. Una cosa es el problema y otra cosa es lo que yo quiero hacer para resolverlo. Que tienen relación, por supuesto, porque si no, no es congruente. Entonces, yo puedo, no quiero adelantarme a hacer ejemplos, voy a seguir adelante. Aunque yo generalmente de una vez pregunto cuál podría ser un tema para ir haciendo ejemplos. Evidentemente, transformar la idea en proyecto implica plantearse unos objetivos. O sea, ¿para qué? ¿Qué solucionaría este proyecto? Por ejemplo, si yo quiero en el ámbito bueno, vamos a plantearlo todo en el ámbito del cristianismo, de la iglesia. Si yo quiero hacer una escuela de vecinos, la voy a llamar escuela de vecinos para que no se vea, vamos a decir, el ámbito cristiano, pero yo estoy clara que yo lo que quiero es, a través de la escuela de vecinos, atraer a los vecinos para llevarlos a la fe. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese proyecto? Entonces, generalmente en el ámbito académico y en el ámbito de la empresa se habla de objetivos generales y objetivos específicos. Luego lo vamos a ver, pero un proyecto no necesariamente implica objetivos específicos, puede tener solamente un objetivo general y cómo se traduce eso en algo tangible. Generalmente los objetivos específicos se refieren a traducir los objetivos generales en, vamos a decir, objetivos más cortos, más concretos. Transformar la idea en proyecto implica localizarlo geográficamente. O sea, ¿dónde se va a realizar esto? ¿En qué ciudad? ¿En qué localidad? ¿En qué barrio? ¿En qué iglesia? ¿En qué ministerio de la iglesia? ¿Cómo? Implica el listado de actividades y de alguna manera el listado de actividades es la forma de concretar el proyecto. Evidentemente unas actividades implican unos responsables, quien realizará las actividades. Se supone que cada uno de ustedes, bien sea individual o por pareja, va a hacer un proyecto. Ustedes son los responsables definitivos, pero en la ejecución no depende de ustedes solos. Ustedes van a tener el apoyo de los que ustedes piensen que pueden ayudar en la ejecución de ese proyecto.
Obviamente eso implica cuándo, o sea, los plazos, cuándo iniciamos, cuáles son los pasos intermedios, cuándo consideramos que el proyecto está finalizado y podemos pasar a una segunda etapa del proyecto o ya se quedó como un programa en ejecución que ya no requiere seguir, vamos a decir, planificando, pero eso realmente es falso. Siempre va a haber nuevas etapas del proyecto. Y obviamente implica cuánto, cuál es el presupuesto. Implica un listado de recursos y sus costos. Aunque ustedes no le van a presentar el proyecto a lo mejor a ningún financiador, bueno, quién sabe, ¿verdad? Entonces por eso hay que tener los proyectos que cumplan los requisitos que generalmente cumplen los proyectos, porque si ustedes de repente conocen a alguien y le dicen, mira, tú sabes que estoy haciendo esto para la iglesia, pero que va a beneficiar a una comunidad, y resulta que la persona le dice, ay, ¿cuánto te cuesta eso? ¿Qué te puede ayudar? Y usted no tiene la menor idea si no ha hecho esta parte del presupuesto. Esta lámina también la conseguí en internet, me pareció interesante y es más o menos lo mismo de lo anterior. Simplemente, vamos a decir, diseñada de otra forma, pero fíjense que responde más o menos a lo mismo. Por ejemplo, el qué se quiere hacer, qué implica describirlo y la finalidad. Fíjense que ahí está implícito lo que hablábamos antes, cuál es el problema y cómo lo voy a solucionar. Con qué producto, con qué bien, con qué servicio. Eh, la segunda columna, el por qué lo quieres hacer, que es la fundamentación, ¿verdad? Entonces, como le decía, no es ninguna fundamentación teórica, sino es por qué es necesario hacerlo, qué va a cambiar, qué va a resolver. Y obviamente eso se traduce en el para qué se quiere hacer, qué implica los objetivos. Entonces aquí viene algo que es lo que yo planteo y que de alguna manera ya algunos tienen por ahí el esquema que yo voy a plantear, que es cuánto, qué quieres conseguir, que son las metas. Entonces hay una diferencia fundamental entre el objetivo y la meta. El objetivo es, vamos a decir, cualitativo, por ejemplo, atraer más personas a la iglesia, aumentar el número de miembros y la meta es aumentar el número de miembros en 10 en 3 meses. Entonces yo tengo, a los 3 meses yo voy a evaluar cuántos miembros logré aumentar realmente y ahí voy a evaluar que este proyecto realmente está funcionando, no está funcionando, estamos perdiendo el tiempo, entonces vamos a reestructurar. El dónde, también lo vieron allá, ¿verdad? ¿Qué se quiere hacer? ¿Cuál es la localización física? ¿Cuál es la cobertura espacial? Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando decíamos, bueno, la localización física de la iglesia es ISEN, y cuál es la cobertura espacial que vamos a cubrir. Vamos a plantear cubrir el Limón cuando estamos en el centro de Maracay. Entonces, por ejemplo, si alguien va a evaluar el proyecto, eso es algo que considera. Como una gente que está ubicada en el centro de Maracay va a ir a tener una cobertura en una temática en el Limón. ¿Cómo? Tiene que ver con lo que hablábamos antes, qué se va a hacer con las actividades y con las tareas. Implica la metodología. ¿Cuándo se va a hacer? Implica, por supuesto, el calendario, las fechas. ¿A quién va dirigido? Implica los destinatarios o los beneficiarios. ¿Y quiénes lo van a hacer? ¿Se acuerdan que ya hablábamos de responsables, que hablamos de recursos humanos? Esta lámina, por supuesto, no tiene, digamos, las tendencias actuales que no se habla de recursos humanos, sino de talentos humanos. ¿Y con qué se va a hacer? Que eso sí, habla de recursos materiales que disponemos, bueno, por lo menos disponemos de una planta física, de una iglesia que nos da cobertura, eso sería recursos materiales. Tenemos un espacio y cómo se va a costear, con qué se va a costear, que serían los recursos financieros. Con estas dos láminas pudimos ver entonces que hay unos elementos básicos de todo proyecto, del tipo que sea, ¿verdad? Entonces implica unos objetivos que nos van llegamos a traducir en resultados. Que ya dijimos antes que, por decir, si yo digo capacitar,
Los resultados tengo que ver personas capacitadas, por eso yo le incorporo la meta, porque entonces, personas capacitadas, ¿cuántas? ¿Verdad? Entonces eso nos va a dar una mejor forma de evaluar. Otro elemento básico del proyecto son las actividades. Y eso necesariamente implica un plan de trabajo porque hay que colocar las actividades en un orden, por supuesto desde las más básicas a las más complejas. Implica el tiempo, implica los responsables, incluso implica cuál es la estrategia de seguimiento, porque yo no puedo hacer por ejemplo, aplicar una encuesta y ya. Tengo que ver qué resultó de esa encuesta, qué hice para, digamos, seguir de alguna manera lo que pasó en esa encuesta. Y obviamente implica los recursos. Ya hablamos que los recursos tienen que ver con los talentos humanos, con la estructura, vamos a decir, física, e implica el tiempo, implica el costo. Y para vamos a decir, estos autores, implica la intención. Yo cuando hice, o digamos que tomé este esquema, yo dije, bueno, lo primero sería la intención, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que vamos a resolver? O cuál es la necesidad que vamos a cubrir. Entonces todos los esquemas nos llevan a que iniciar un proyecto implica en primer lugar definir cuál es el problema que yo quiero resolver o cuál es la necesidad que yo quiero satisfacer, ¿verdad? Entonces eso implica, como les digo, yo puedo decir, bueno, yo quisiera, y lo hemos dicho, ¿verdad? Algunos lo han dicho en voz alta, otros lo han dicho en su mente, yo quisiera ver la iglesia llena, que tuviésemos necesidad de hacer no 2 servicios como antes, sino 3. Entonces eso hay que escribirlo, ¿verdad? Para efecto de transformarlo en un proyecto con el cual ustedes van a hacer su vida pastoral y con el cual ustedes van a demostrar que lograron la competencia final para terminar la especialización pastoral, hay que escribirlo. ¿En qué consiste el problema o esa necesidad? Describirla. Entonces implica señalar que tenemos un sitio ubicado en el centro de Maracay, que tiene la posibilidad de tantas personas y sin embargo lo utilizamos solo una vez en la semana, solo un culto, que donde ni siquiera se logra llenar. Eso es describir la situación que ustedes ven, ¿verdad? Aquí la idea que yo, como les decía, yo les traigo, es que sea algo práctico, donde ustedes van a aprender, la iglesia va a aprender y a lo mejor se van a lograr cambios, pero que sea algo práctico. No está escribiendo algo que encontraron por allá, porque, bueno, eso se ve mucho en el ámbito académico, pero yo lo he visto hasta en el ámbito de la iglesia, como lo que se plantea son tesis académicas, entonces obviamente no se sabe hacer, no hay tiempo, y entonces se busca una ayuda que después, para no estar dando más en la cuenta, pues va más allá de la ayuda, ¿ya? Entonces implica también justificar por qué es necesaria la puesta en marcha de ese proyecto. ¿Se acuerda que hablábamos de fundamentación? Esto es la justificación, ¿verdad? ¿Por qué es necesario que resolvamos ese proyecto? Y obviamente la definición del problema o la necesidad implica precisar el objetivo general que persigue el proyecto, los beneficiarios, a quién va a beneficiar y la localización, dónde se llevará a cabo. Para algunos, de acuerdo al esquema que se utilice, porque como les decía, todas las instituciones públicas, privadas, gubernamentales, sociales, realizan proyectos. Y muchas de ellas tienen sus esquemas de proyectos. De hecho, ustedes pueden abrir en internet, yo conseguí montones de planillas de proyectos, pero bueno, la idea aquí es que nosotros lo hagamos, o bien sea en un esquema propio o lo hagan en un formato Word, donde cumplan pues lo que aquí se está planteando. Obviamente que lograr el paso anterior implica pues, como lo dijimos ya, el resultado final, qué es lo que yo quiero producir, qué es lo que yo quiero obtener, cuál es el producto que yo voy a tener o cuál es el servicio. En el ámbito académico, cuando yo daba esta materia y sobre todo a nivel de posgrado, decía cuál es el concepto que yo quiero manejar o que yo quiero construir,
una conceptualización, pero para efecto de lo que yo quiero para la iglesia debe ser algo más concreto, ¿verdad? Que implica qué se quiere hacer, qué cambio se desea lograr, a dónde se quiere llegar. Y eso corresponde con el objetivo general. Como les decía, un proyecto se puede plantear solamente con un objetivo general, y si se plantea con objetivos específicos, los objetivos específicos no son más que concreciones del objetivo general y que implican verbos en acción, ya, o verbos de acción, ya vamos a ver algunos verbos. Y tanto el objetivo general como los objetivos específicos se pueden cuantificar, y eso es la meta. En el esquema que yo ya de alguna manera traje y que de alguna manera ya algunos conocen, yo planteo solo un objetivo del proyecto y la meta. Esto, por supuesto, sea que sea un solo objetivo general o un objetivo general y 2 o 3 objetivos específicos, implica que estos objetivos tienen que estar claros, ser concretos, realistas. Desde cuando yo hablaba de 10 miembros nuevos por trimestre, cuando yo verbalicé eso para grabar este audio, yo decía, no puedo poner por mes porque eso no es realista, ¿verdad? A lo mejor no es realista ni siquiera por trimestre, pero bueno, para eso es que precisamente ustedes lo van a planificar. Después veremos que se logra, ¿verdad? Deben ser pertinentes porque depende, pertinente con el tema, con el sitio donde se está realizando. Obviamente deben ser evaluables porque es lo que nos va a permitir decir al final logramos los objetivos, logramos los resultados. Y si hay objetivos específicos, entonces deben ser compatibles y complementarios, porque no pueden ser un objetivo que no tenga nada que ver con el objetivo general o con ellos entre sí. Recuerda que antes hablaba de que los objetivos específicos, incluso de lo general, debían de referirse a acciones, con verbos que se referían a acciones. Entonces yo puse aquí una lista corta, ¿verdad? Que tomé por ahí de un autor, pero que no necesariamente es la única lista, pero puede ser incrementar. Por ejemplo, incrementar el número de miembros de la iglesia ICEN de Maracay, o reducir la inasistencia, ¿verdad? Listar, identificar, diseñar, reparar, instalar. Y dice acá entonces que no puede ser comprender, creer, sentir, intentar, ser capaz. En el ámbito académico, uno de los objetivos que más, uno de los verbos que más se utiliza en el ámbito de la investigación cualitativa es comprender. Pero lo que nosotros estamos planteando no es una investigación cualitativa, estamos planteando un proyecto de acción. Implica entonces que un proyecto, aunque lleve objetivos, no son iguales a los objetivos de investigación. Como les decía, este es el plan de acción que yo propongo, que de alguna manera ya Noel le envió a algunos de ustedes. Entonces lo primero es el porqué, la justificación, que sería como cuál es el problema. Lo podemos modificar un poco para ajustarlo más a lo que acabo de decir. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo pongo ahí la justificación era lo que yo les decía ya en el esquema de los autores, la fundamentación. ¿Cuál es el objetivo? El responder al qué. ¿Cuál es la meta? ¿Cuándo se inicia y cuándo culmina? ¿Verdad? Digamos, esta primera parte es lo general. Iniciamos el 20 de enero y terminamos el 30 de mayo. Ahora, ¿cómo vamos a distribuir ese tiempo del 20 de enero al 30 de mayo? Viene aquí en la segunda parte, donde se responde al cómo, cuáles son las actividades. Hay 3 actividades. Ahí hay una parte que faltaría, ¿verdad? ¿En qué tiempo se va a hacer esa actividad? ¿En 3 semanas, 2 semanas? Obviamente, ¿cuál es el mecanismo de seguimiento? Porque si yo dije que voy a hacer un curso, ¿cuántas semanas eran el curso? 3 semanas. ¿Qué mecanismo de seguimiento voy a usar yo a la 5ª semana para ver si eso tuvo alguna respuesta, se mantiene? Y por supuesto, ¿quién es el responsable? Me imagino que estas 2 columnas que aparecen aquí tienen que ver con eso que decía antes, que tiene que aparecer antes del mecanismo de seguimiento, cuánto tiempo se lleva cada actividad.
Entonces, la actividad que ustedes van a hacer para entregarme en 3 semanas es el plan de acción. Vamos a modificarlo un poco. Yo quería traerlo impreso, pero realmente tuve una semana bastante complicada. Pero bueno, vamos a escribirlo en la pizarra, ustedes lo empiezan a hacer, vamos a hacer una cosa hoy aquí, lo terminan y en 3 semanas me lo van a entregar, pero no es que me lo van a entregar, es que lo van a exponer a través de la vía de WhatsApp. Ya, entonces cada uno va a mandar sus láminas y vaya haciendo su exposición. En la semana que viene, son 3 semanas, como les digo, eso es la tercera semana que viene, vamos a conversar, porque lo que yo les decía al comienzo, que parte de que yo pudiera orientar esta, vamos a decir, esta asignatura, no es solamente orientar la asignatura o el seminario, sino de alguna manera mostrarles que la multimodalidad no es que yo doy una clase un sábado y me pierdo hasta el tercer sábado, que ni siquiera supe si entregaron las tareas, no entregaron las tareas. Los compañeros tienen que saber que los otros entregaron las tareas, cómo lo hicieron. Aquí nadie se va a equivocar porque aquí todo el mundo está aprendiendo. Y además bien, si nos damos cuenta que alguien tiene un poco más de experiencia, de amor nos sirve para preguntarle, para que nos ayude. Entonces aquí no hay que tener miedo ni tampoco tener pena, pero tampoco dejar eso así como, vamos a decir, al libre albedrío. No, hay que poner tareas. Los estudiantes del Instituto Bíblico, tanto del programa, vamos a decir, de formación básica como de especialidad, tienen que ver al profesor el segundo sábado, bien sea a través de un mensaje, bien sea a través de un WhatsApp, bien sea a través de un correo, y el tercer sábado deberían dar respuesta, bien sea que manden el trabajo, pero deberían tratar de ir promoviendo que participen. Si no todos, algunos, ustedes verán cómo hacen. Bueno, y cuando veamos tesis 2, entonces ustedes ya deben tener su proyecto ejecutado. Por supuesto que a lo largo de este tiempo que ustedes van a estar en la especialización, tenemos que ir viendo unos con otros qué están haciendo, qué han hecho, por dónde andan, para que puedan presentar en la última materia el informe, ¿verdad? Que es la presentación final. Yo puse aquí informe y presentación porque obviamente hay un informe escrito, pero tiene que haber una presentación oral. Entonces cuando me refiero a esta presentación, me refiero a oral y también a un PowerPoint o otro tipo de presentación, ¿verdad? Un flyer, una infografía, ya se verá. Entonces, necesariamente ese informe implica la identificación del proyecto, por supuesto que eso lleva el autor, el contexto, dónde se originó el problema abordado, obviamente los objetivos, aquí pusimos los objetivos específicos, pero obviamente que tiene que ser general y específico, las estrategias, el desempeño del proyecto, o sea, qué logramos hacer, qué elementos se ejecutaron, cuáles fueron los resultados obtenidos y cuáles los beneficiarios, qué evaluamos, cuál es la evaluación que logramos, respecto a la meta, logramos un 100% del proyecto, logramos apenas un 50%, no alcanzamos ni siquiera un 50%, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Y por supuesto, cuáles son las conclusiones y las recomendaciones finales que haremos. No hablemos aquí de unas conclusiones y recomendaciones tipo tesis, sino que concluyen ustedes, qué pasó y qué recomiendan, ¿verdad?